Ahora bien, quiero relatarles y que vayamos a la Biblia, allí en el libro de Juan, en Juan 11, y empecemos a leer un poquito del encuentro de Jesús con Lázaro. Teniendo en cuenta que, vuelvo, y también para no cortar la introducción, teniendo en cuenta de que Jesús y Lázaro no hay un encuentro en el que se encuentra como se encuentra con los discípulos o como se encontró con muchos de los personajes que se encuentra por primera vez y se relata en la Biblia, sino que Jesús pasa por una aldea cerca de Jerusalén, en la cual se encuentra y entra a la casa de María y Marta. Esto lo relata Lucas en su Evangelio, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y ahí vemos el encuentro de Marta, María y de Jesús. Y a partir de ahí saltamos a Juan 11, donde vamos a ir ahora a leer, y se nos relata de que ya Jesús tenía una relación con ellos, una relación cercana con ellos, ¿sí? Entonces, solamente para recordar y tener en memoria, el encuentro de Jesús que entra a esa aldea, Betania, a unos 4 kilómetros más o menos de Jerusalén, y que se encuentra con María y Marta, el suceso, para que lo tengamos presente porque es bueno saberlo, es el suceso en que Marta reprocha a Jesús porque María no la ayudaba en los quehaceres que tenía que atender, ¿sí? No quitamos la vista de que si tenía que hacer muchas cosas, seguramente no estaba solamente Jesús, Marta y María. Había más personas ahí. Probablemente algunos de sus discípulos y probablemente, no lo dice la Biblia, digo probablemente, también estaba Lázaro. Entonces sí, ahora vamos a Juan 11, Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Fíjense la relación, vuelvo, siempre que aparece Lázaro aparece María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Esto es un hecho posterior, Juan lo está relatando en forma posterior para hacer la referencia y hacer un link entre y presentar el suceso milagroso de Lázaro. Versículo 3. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene en el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, así a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre aparece Tomás, y cuando, este es un paréntesis que hago, cuando hablemos en los grupos pequeños, hablemos de Tomás, pensemos en Tomás el sarcástico, ¿sí? Les doy ya un tip, es muy bueno pensar en el comentario, que no es un comentario muy diferente al que quizás hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, ¿sí? Cerrando paréntesis, vamos a la historia. Y cuando Lázaro está ahí, cuando se habla de Lázaro ahí en el pasaje que acabamos de leer, vemos a un Jesús preocupado, sin duda, sabiendo lo que había pasado,
sabiendo lo que estaba pasando, perdón, y sabiendo lo que iba a pasar, y a sus discípulos y a todos los que estaban alrededor, escuchando la noticia y planteándose, ¿y es necesario que vayamos? Tenemos que ir, vamos a ir para ese lado después, sabiendo que los discípulos, los fariseos nos quieren apedrear, nos quieren matar. Entonces, en ese problema que había en ese momento para Jesús, y Jesús sabiendo lo que iba a pasar, vemos a un Señor que refleja una entrañable amistad con aquel que estaba enfermo y que había fallecido. Dice versículo 3, como leímos, dice que él amaba al que estaba enfermo, el que amaba al que estaba enfermo. Le reconocían de esa forma, porque él amaba a quien estaba enfermo. No estábamos hablando de algo en general, ¿sí? Estábamos hablando en particular de Lázaro, el que estaba enfermo. En esa referencia es que Jesús lo reconocen como aquel que lo amaba. Ahora, no solamente esto refleja su amor fraternal, sino que también refleja su amistad. Y en el versículo 11 dice, nuestro amigo Lázaro, les dice a los discípulos, duerme. Y otra vez vuelve a estrechar esa relación o a mostrar esa relación que tenía. No hay muchos pasajes en los que Jesús mismo dice y habla de un amigo, o nombra la palabra amigo, o la referencia a un amigo, ¿sí? Y con Lázaro lo hizo, con Lázaro lo mostró. El versículo 11 también refleja el trato suave y especial que tenía. Fíjense que les dice a los discípulos, les dice, Lázaro duerme. Y lo dijo de tal forma que lo que interpretaron es, bueno, debe estar descansando, está enfermo, debe estar descansando. Para los judíos ese término, duerme, es ambiguo y tiene las dos acepciones. Pero la acepción de la muerte lo que significa es decirlo de una forma suave, ¿sí? Cuando Jesús se refiere a Lázaro, su amigo Lázaro, lo hace de una forma respetuosa, suave. Ahora, ¿esto de qué nos habla, no? Porque quizás estamos hablando de que lo llamaron a Jesús, vinieron y le preguntaron le contaron que un tal Lázaro estaba enfermo, y él se refiere a que era un amigo, se refiere a que estaba durmiendo y que no iba a ir en ese momento. Nos habla de que él conocía de quién estaba hablando. Nos habla de que él sabía no solo lo que iba a pasar, sino que en su humanidad sabía lo que le estaba pasando a Lázaro, a su amigo Lázaro. Ahora bien, cuando vemos esto también pensamos y sabemos que Dios nos trata de esta forma. Y esta relación que Dios tenía, que Jesús como hombre tenía con Lázaro, es la misma relación que Dios tiene con nosotros. Sabe perfectamente lo que nos pasa, sabe todo lo que nos pasa. Sabe nuestras angustias, nuestras dificultades, sabe nuestros dolores físicos y también aquellos que son espirituales. Y Dios sabe de nosotros y nos conoce. Y nos llama amigos, porque el mismo Jesucristo dijo, Él nos va a llama amigos. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba de Jerusalén como a 15 estadios, unos 4 kilómetros más o menos de ese lugar. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Y se aparece Marta. Jesús no se aparece en la casa de ellos. Estaba llegando al lugar y Marta se acerca hacia afuera de la ciudad donde estaba Jesús. Sin duda, lo que pasaba era que cuando Jesús se iba moviendo, mucha gente le seguía, ¿sí? Y no pasaba desapercibido. Entonces, cuando se iba acercando, se acerca María. Y bueno, la relación de cuando está Lázaro, siempre está María y Marta. Y en este caso, Marta se acerca primero y quizás mostrando su preocupación
le dice al Señor, Señor, si hubiese estado un poco de tiempo antes, sin duda mi hermano no habría muerto. Una expresión igual que después expone María, exactamente de la misma forma, diciendo lo mismo, mostrando que era necesario, porque tenían fe, porque creían en Jesucristo, que Él podía hacer un milagro y podía salvarlo de esa enfermedad, no de resucitarle, sino de sacarlo de esa enfermedad. En el pasaje, no lo vamos a leer por el tiempo, María interpreta de que Jesús podía haberlo salvado, ¿no? Pero también aparece que Jesús le dice, bueno, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy aquel que puede levantarlo de los muertos. Y María dice, bueno, yo sé que el día de la resurrección esto va a pasar. No, 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 Jesús le dice, no, esto no va a pasar, esto es para mi gloria, esto es para mostrar quién soy yo. María se acerca a María y pasa exactamente lo mismo, la misma pregunta. Y en el versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Esto nos muestra de que Jesús, mientras se iba acercando, Él, por sobre lo que tenía que hacer, estaba la voluntad del Padre. Y a veces esto puede sonar un poco frío o crudo, ¿no? Pero Jesús se enfocó no en la amistad que Él tenía con Lázaro, sin duda le amaba, como le dimos antes, sino que se enfocó en hacer la voluntad del Padre. Ahora, la pregunta es, o que nos podemos hacer, ¿esto tiene una contraposición con nuestros sentimientos hacia las personas que queremos y que realmente amamos? Bueno, lo que nos muestra la Biblia es que cuando hacemos la voluntad de Dios, por sobre todas las cosas, los beneficiarios de las buenas decisiones que tomamos al hacer la voluntad de Dios son también quienes amamos. Y sin duda cuando tomamos una buena decisión, estamos también protegiendo y también estamos bendiciendo a quienes amamos. Jesús no fue inmediatamente cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. No fue en ese momento. Quizás ya había muerto. Algunos escritores, algunos comentaristas dicen que quizás ya había muerto por la distancia y por el tiempo que había recorrido en llegarle la noticia a Jesús, desde el momento que había salido hasta que había llegado. Jesús había tardado 2 días más, se había quedado y había venido, y Lázaro ya tenía 4 días de muerto, por lo cual es probable que Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús lo dijo en el pasaje que estaba anterior. Ahora, aún así, Jesús prefirió hacer la voluntad del Padre. Y esto nos habla de que, aún haciendo la voluntad, quienes amamos son bendecidos. Y lo repito para que lo podamos fijar. Entender que el hacer la voluntad de Dios no se contrapone con el camino que Dios nos marcó para bendición también de otros. Ahora, sin duda, en esta relación de familia, Marta y María demostraron también tener confianza en el Señor. Y sabían que si el Señor hubiese estado cuando estaba enfermo, no sabían qué enfermedad tenía, pero era grave, sin duda. Y de hecho les causó la muerte. Sabían perfectamente de que si Jesús hubiese estado antes, Lázaro hubiese sido salvado. En el libro de Juan se nos relatan aproximadamente unos 6-7 milagros, ¿sí? Si leemos hasta ese momento del milagro de la resurrección de Lázaro, Juan nos relata aproximadamente unos 6-7 milagros. Por supuesto que Juan explica claramente que si se hubiesen relatado todas las vivencias y todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra, en una exageración, dice, y los libros de la tierra no alcanzarían, ¿no? Pero Juan exclusivamente nos relata en 6 milagros. Ahora, cuando relata el milagro de la resurrección de Lázaro, lo está relatando en tal detalle la historia para mostrarnos que, sin duda, y como dicen también algunos comentaristas, es el milagro mayor que pudo haber hecho Jesús. Y inclusive algunos dicen el milagro mayor, por lo menos visible en carne, que el propio milagro de él en su resurrección. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué esta apreciación? Lázaro hacía 4 días que estaba muerto.
Imagínense una persona, y Pablo quizás, que es el que más conoce, y muchos de ustedes seguramente conocen también, al ver una persona que está de 4 días ya muerto, la célula, la piel, los ojos, todo el sistema nervioso, todo lo deteriorado que puede estar, ¿no? Bueno, Jesús llamó a Lázaro después de 4 días de muerto y lo sacó de la tumba. Y Lázaro salió y no tenía ninguna secuela, ni neurológica, ni física, para mostrar que Jesucristo era la vida. Jesucristo era la resurrección y la vida. Esto nos marca también y nos muestra que era necesario que suceda para la gloria de Dios, para mostrar que Jesucristo era Dios. Ahora también nos muestra que Jesús haría un milagro, este milagro visible, para que todos pudieran creer. Y el beneficiario de ese milagro era Lázaro. Como dijimos antes, era necesario porque hacer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios supera todas las cosas y aquellos a quienes amamos son beneficiarios. Y sin duda Lázaro fue un beneficiario de esto. Ahora bien, cuando pasamos o seguimos en la lectura del capítulo 11, vamos al versículo 35, encontramos allí ese texto que tanto conocemos, dice en el texto más corto de la Biblia, dice Jesús lloró. Y dice el 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya desde 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El versículo 35 y 38 nos muestran, en primer lugar, la relación que le causaba a Jesús con Lázaro de saber que había muerto. Primero llora y después está profundamente conmovido. Y esto nos muestra de que este suceso que pasó posteriormente, que se vio posteriormente, a él ya lo traía mal. Quizás, y entendemos que esas lágrimas no eran las mismas lágrimas de quienes estaban alrededor, de las mujeres que estaban alrededor, muchas de ellas profesionales, pagas para que puedan oficiar en el funeral, ¿sí? Muchas de ellas pagas para eso, sino que Jesús tenía lágrimas verdaderas, lágrimas que lo conmovieron porque vio él lo que el pecado produce en las personas. Sin duda la Biblia habla de que el pecado es muerte, ¿no? Y la muerte es separación con Dios, pero el pecado produjo con la llegada del pecado produjo la muerte física. Y vemos allí en el Edén, vemos que el hombre y la mujer, Adán y Eva, ya no podían vivir para siempre a causa del pecado. Y vemos lo que corrompe el pecado, cómo corrompe el cuerpo. Ahora, aún así, Lázaro estaba en la tumba y estaba muerto, pero Jesús tenía poder para resucitarlo. También el milagro no solo reflejó el poder divino del Señor, sino que reflejó también el amor hacia los suyos. Jesucristo mostró el amor hacia Lázaro también. No solamente en resucitarlo, sacarlo de la tumba, sino también mostró el amor que le tenía, porque, como habíamos leído antes, le amaba. Y no solamente para ellos, los que estaban de testigos, que vieron esto, significó
que conocía a Lázaro y que le amaba, sino que también significó el poder de Dios. Y una cosa mostraba a la otra. Mostraba el poder de Dios, pero también mostraba su cercanía, su amistad con Lázaro. Y para quienes escucharon y vieron esto significó, porque con lo que vamos a leer después, nos va a mostrar de que esta cercanía, esta llegada que tenía con Lázaro, dio testimonio para salvación de muchos. Y el capítulo 12 nos habla de esto. Ahora bien, pensando en esto, vamos a ir al capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12, versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de perfume. Hasta ahí vamos a leer en este pasaje. Vamos a leer el versículo 9 también, así lo completamos. Dice, y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y esto nos muestra que Jesús no solamente conocía y visitaba con frecuencia esa casa, que no lo había hecho solamente hasta el momento de la resurrección de Lázaro, hasta el momento de que tuvo que resucitar a Lázaro, sino que también lo hizo posteriormente. Y nos habla de que para él era una casa especial. Y su relación con quienes vivían ahí era algo especial. Si sacamos alguna cuenta, el momento en que Jesús se nos relata ahí en Juan 12, faltaban muy poquitos días, algunas horas, para que Jesús sea entregado. Y Jesús sabía que iba a pasar eso. Ahora decidió pasar por la casa, por Betania, por el hogar de María, de Marta y de Lázaro, y estar ahí cerca de ellos, a quienes amaba. Pero así como vemos esto, vemos también la actitud de María y vemos el reconocimiento de María. María, en su relación también con Jesús, decide adorarle, decide derramar un frasco de alabastro de nardo puro, como leímos, el cual tenía mucho precio. Judas Iscariote hace un comentario, no lo leímos, pero está más adelante, el cual sí sugiere que esto podía haber hecho o ayudado a muchas personas pobres, ¿no? Bueno, Jesús muestra que esto había sido guardado, había sido escrito, estaba escrito y predeterminado que iba a pasar y iba a suceder así. ¿Por qué era necesario que suceda así? ¿Por qué era necesario? Porque para el día de su sepultura estaba guardado. Faltaban horas para que Jesús sea entregado y que sea crucificado, sea juzgado y crucificado, y Jesús lo sabía, y Jesús valoró esa actitud. Ahora, esa actitud no fue de cualquier persona. María conocía a Jesús, no solamente por lo que había hecho con Lázaro, con su hermano Lázaro, sino también por el relato de Lucas, en que nos cuenta también de que atentamente María escuchaba a Jesús lo que decía. Y aunque María quizás había escogido la mejor parte, como nos relata Jesús en Lucas, lo relata Lucas de Jesús, sin duda también lo conocía. Y esto nos habla de una relación, una relación familiar. Todas las personas de esa casa tenían una relación en común, que era Jesús. ¿Cuál fue el resultado de la obra del Señor en esta familia? Dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído
que Él había hecho esta señal. Y hasta aquí vamos a leer, pero la idea de esto es entender cuál fue el resultado de esa obra. Que Jesús haya escogido en primer lugar hacer la voluntad del Padre y haya llegado hasta Lázaro para que Lázaro sea resucitado. Y después de 4 días, que no había duda de que Lázaro estaba muerto, y que lo saca de la tumba y que puede estar bien, y que no muchos días después, ya en su casa, otra vez, Lázaro estaba a la mesa sentado como cualquier persona, cualquier convidado, en su propia casa, como una persona más, mostrando que Dios había hecho un milagro en él. Y muchos, como leímos ahí en el versículo 10, muchos entendían que esto era un problema, los fariseos principalmente. Y a veces el entender de que tenemos una relación con Dios y que los demás, los que están alrededor nuestro, ven en nosotros una relación con Dios. Y quizás en algunos más profundamente ven un cambio en la vida de la persona, trae adversarios. Y trae personas que niegan a Jesús y por lo cual niegan a quien les sigue a Jesús. Ahora, no quedó esto ahí, sino que muchos fueron salvos, muchos se corrieron del camino del, entre comillas, judaísmo para seguir a Jesús. Como dice el versículo 10 y versículo 11 también, porque vieron la obra que Dios había hecho en la vida de Lázaro. Vieron lo magnífico que fue ese milagro. Y vieron también de que Jesús estaba cerca y que Jesús era aquel que podía cambiar sus vidas. Y aquellos que estaban ahí y que reconocían, salían, se apartaban de las filas de donde estaban, de una religión, para seguir a un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios de vida. Y este fue el resultado de la historia de la resurrección de Lázaro. Ahora, esto nos llama a nosotros a entender en primer lugar que, como dice Jesús, en el mundo tendremos aflicciones. Aflicciones no solamente porque podemos padecer cosas, sino también porque tendremos oposición. Ahora, esto también nos habla de que si estamos nosotros en una buena relación con Dios, mostrándoles a los que nos ven, a los que nos rodean, a los que están cerca, que Jesús hizo en nuestra vida algo especial. Que Jesús hizo un cambio en nosotros, que somos diferentes y que andamos en vida, ¿sí? Que no estamos muertos siguiendo un camino como el que siguen los del mundo, sino que estamos siguiendo un camino de vida, un camino verdadero. Pero también nos habla de que tenemos una esperanza y que Dios, que transformó nuestras vidas, nos ayuda a cada día a andar en esta vida. Y que Lázaro, que sin duda después de muchos años, no sabemos cuántos, o algunos años, no sabemos cuántos, falleció, su vida también tiene el valor de que un día estará en los cielos. Y tiene la esperanza, como la esperanza que todos tenemos, de saber de que un día el Señor volverá y nos llamará. Y aquellos que hemos creído estaremos con Él para siempre. Esto, que parece algo sencillo y repetitivo, nos alienta en nuestra relación con Dios a saber de que tenemos un Dios verdadero, un Dios que nos ama. Y Lázaro fue una demostración de esto. No solamente porque anduvo cerca de Jesús, porque estuvo cerca de Jesús, no solamente porque fue llamado amigo, sino que también tuvo la posibilidad de mostrarles que había una resurrección y que Jesucristo era aquel que la podía dar. Que nosotros podamos irnos esta noche pensando en saber de que necesitamos tener esta relación. Y esta relación que se vea, que se pueda manifestar. Los judíos reconocían y se acercaban para ver a Lázaro resucitado, pero también para ver a Jesús. Y esto nos habla del testimonio. Y ahí nos desafía a nosotros, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Qué estamos haciendo para mostrarle a los demás, a los que están alrededor nuestro, que Jesucristo es el que vive en nosotros? Que Dios nos bendiga esta noche.